Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, apreciados amigos, nos encontramos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, para comenzar su programa Creed en sus profetas. El programa que dedicamos cada día al encuentro de la palabra de Dios, a la comprensión, a la profundización de un capítulo por día. Y es complementario al programa que ustedes ya conocen, Reavivados por su palabra. Y como siempre, es un gusto recibirlos y también acompañados del consejo oportuno que nos trae Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, estamos juntos y ese consejo es oportuno porque en realidad no es el nuestro, ¿no? Es el que viene de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, y el Señor cumple en su misericordia su promesa. Creyendo en Dios estamos seguros, creyendo en sus profetas somos prosperados. Y la alegría de poder compartir este consejo oportuno que viene de Dios con tantos amigos y hermanos a quienes en este momento enviamos un abrazo especial. Gracias, Pastor. Nosotros estamos avanzando en este ya buen tiempo de acompañamiento con la Biblia por el libro de los Salmos, ¿no? Y David siempre nos sorprende con sus expresiones y él siempre está mirando especialmente hacia la presencia, la conducción del Señor. Él habla de muchas cosas, habla de que se siente mal, siente que es perseguido, confía en Él, presenta sus peticiones, pero también lo hace usando imágenes de la naturaleza, ¿no? Usa leones para decir que lo persiguen, usa, ¿no es cierto?, roca para decir encuentro fortaleza en la roca de los siglos, pero interesante que él dice que nos responderás con cosas tremendas en tu justicia, dice, con cosas tremendas nos responderá en tu justicia. Yo me pongo a pensar en la experiencia de David allí, cuando él había cometido una grave injusticia, y el Señor le respondió también, ¿no? ¿Cómo responde Dios a veces a nuestra injusticia, Pastor? Elena de White lo dice de esta manera: el fiel Natán pronunció el juicio de Dios. La espada nunca se apartaría de la casa de David. Lo que había sembrado habría de cosecharlo. A menudo lo invadía el sombrío presentimiento de la hora presente. Se maravillaba por la prolongada demora del merecido juicio. El Dios a quien había ofendido por atraer
como su dirigente, tan grande pecado sobre Israel, le estaba mostrando ahora que no era un Dios que miente y que por medios terribles e injusticia revelaría su aversión por el pecado. Se dio cuenta que verdaderamente puedes estar seguro de que tu pecado te alcanzará. Ujú. O sea, él había errado, ¿no? Doblemente, tremendamente. Y Dios tuvo que llegar hasta la vida de él para desaprobar su conducta, y lo hizo a través del profeta Natán. Y ese fue un mensaje de juicio. La consecuencia del pecado alcanzó a David, no solamente en su sufrimiento, sino también en su fracaso. Sin embargo, aún en el fracaso y aún en su sufrimiento, Dios, que no desiste de amar, continúa buscando a su hijo pecador para abrir un camino y una oportunidad de arrepentimiento y de vida nuevamente transformada. Así que el mensaje de juicio de Dios es de condenación al pecado, pero de amor al pecador. Es inexplicable, ¿no? Porque los seres humanos no separamos nunca esto, Sí. ¿no? Pero Dios separa y Él desaprueba el pecado, hace justicia. David sufre las consecuencias tremendamente de sus terribles pecados, pero la misericordia de Dios sigue actuando para conducirlo al arrepentimiento y a una vida transformada. O sea que parte de esas tremendas cosas con las que Dios le respondió a David no era solamente el castigo por su error, sino la oportunidad de rehacer su vida. Totalmente. Dios usa esa disciplina y Dios usa esas consecuencias y ese sufrimiento como un medio de acercarnos nuevamente a Él. Qué bueno, pastor. El Salmo continúa diciéndonos ahí en el versículo 9, visitas la tierra, la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. La presencia de Dios es importante. Una cosa, nosotros podemos ver la presencia de Dios en la naturaleza, podemos ver la mano de Dios. Ahora, experimentar la presencia de Dios en nuestra propia vida es importante también, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Dice en el libro Alza tus ojos lo siguiente: el yo es más difícil de todo lo que tenemos que dirigir. Al abandonar las cargas, no nos olvidemos de poner el yo a los pies de Cristo. Entreguémonos a Jesús para ser moldeados y formados por Él, de modo que podamos ser hechos vasijas de gloria. Las tentaciones, las ideas, los sentimientos, todo debe rendirse a los pies de Cristo. Entonces el alma está preparada para escuchar las palabras divinas de instrucción. Jesús le dará a beber del agua que fluye del río de Dios. Bajo la apacible y suavizante influencia de su espíritu, su frialdad e indiferencia desaparecerán. Cristo será en ustedes un manantial de agua que manará para vida eterna. Linda cita. Claro, porque el agua siempre ha sido señal de vida, ¿no? Yo conozco muchos lugares que eran desérticos y que se creó un valle porque canalizaron las aguas de algún río y que terminaron creando un valle que termina y produce frutas, verduras extraordinarias, ¿no? Dios es el único que puede transformar vidas desérticas, tristes, apagadas, sombrías, en vidas transformadas, floridas, con fruto, con color, con perfume, con fragancia, con alimento. Entonces la figura del agua es extremadamente ilustrativa, porque donde no hay agua hay muerte, ¿no? Claro. Pero donde hay agua hay vida. Y donde está Jesús hay vida. Qué bueno, el Salmo entonces nos hablaba de que el Señor visita la tierra y la riega, y la cita nos está hablando de esa agua de vida, ¿no? Que el Señor transforma toda nuestra sequedad, esta vida, podríamos decir,
sin brillo, esta vida reseca de repente por mucha angustia, por mucho problema, en un campo bien regado, donde puede florecer la esperanza. En fin, realmente cuando la cita dice que nos dará a beber del agua que fluye del río de Dios, la influencia del Espíritu Santo transformando nuestra vida, es algo maravilloso, ¿verdad, pastor? Extraordinariamente. En San Juan cuenta, ¿no?, una de las fiestas de gratitud tenía que ver con el agua, y la gente se reunía para dar gracias porque por el agua tenían sus cosechas, y por las cosechas tenían el alimento, los recursos, la vida, la familia, etc., ¿no? Y dice el Evangelio de San Juan que el último día de la fiesta Jesús apareció y él dijo, hola, no es esa agua, ¿no? Yo soy el agua. Así que el agua, así como el agua es indispensable para la vida física, Jesús es indispensable para la vida toda. Gracias, pastor. Nosotros estamos viendo entonces acá la necesidad que tenía el salmista, en este caso el rey David, de que su vida fuera regada a través del agua de vida. Y nosotros también tenemos esa necesidad, ¿no? A través de la cita que nos ayuda a entender esa necesidad que tú y yo constantemente experimentamos. Vamos a recibir consejos importantes y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. En las palabras del pastor Bruno Razo recibimos la invitación final de este programa. Dios es el único que puede transformar un desierto en un jardín, un desierto en un huerto. Si acaso tu vida se parece más a un desierto que a un jardín, te recuerdo las palabras del salmista. Así como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, clamemos así nosotros por Dios. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fuente de agua inagotable para nuestra vida. Te pedimos que nos riegues abundantemente con tu gracia, que transformes nuestro desierto en un jardín y nuestras vidas en fuentes de agua de vida para los demás. Bendícenos a todos, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos el día de mañana por medio del Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Una vez más, estamos gratos a Dios y también a ustedes por acompañarnos cada día. Será hasta mañana.